felicitamos, por la decisión del pueblo a elegir su destino, es el pueblo y no otro quien debe ser el arquitecto de su propio destino. Y sabemos que van a vencer, pero no se descuiden. Que quitarle las riquezas a un monopolio oligarca, es como quitarle su vida entera. El poder individual, como así el esclavista, da mucha seguridad a quien lo tiene. Desdichadamente no todos podemos ser ricos. No todos conocemos el sentimiento que da el poder, pero créanme, es exquisitamente placentero. Y quienes lo tienen, pelearán contra quienes intentan arrebatárselo. Se habla de derecha, de oligarquía, de vendepatrias y de pitiyanqui. Los oímos de aquellos que logran lavar el cerebro de los más débiles, con un siniestro plan que va más allá de toda iniquidad. Así como un inescrupuloso pastor evangélico logra acaudar una gran fortuna, hablando de Dios y diciéndole a la gente lo que ellos quieren escuchar, con una esperanza de redención, de liberación y una vida mejor, así funciona y siempre funcionó el monopolio oligarca. Con disfraz de socialismo, funciona igual a de aquellos líderes que encuentran en el cristianismo una forma de hacer fortuna de por vida. De igual forma que el líder religioso sin escrúpulo se indigna y descalifica a otra religión que no comparte su doctrina, asimismo los oligarcas del socialismo actúan descalificando a quienes no responden a sus intereses. La oligarquía monopolista de los Castros en Cuba ha funcionado por más de medio siglo, por un factor muy bien elaborado de estos monopolistas oligarcas, socialistas, y porque el pueblo cubano durante muchos años estaba ajeno a lo que ocurría alrededor del mundo, sujeto a lo que le hacía creer el oligarca mediante sus periódicos gubernamentales. Quien es dueño de los medios de publicidad, es dueño de lo que piensa la gente. Hoy en día no es así. La diversidad no puede ser censurada, tenemos las redes sociales como arma que combate la propaganda del monopolio. Estos, al dejar de ser dueño de toda publicidad, ya no son dueños de lo que la gente piensa. Un activista del rotativo oficialista Granma en Cuba me dijo en una ocasión mientras visitaba La Habana, era yo militante del Partido Comunista en España. Leonardo, toda propaganda debe ser popular. Y su nivel cultural no debe exigir un esfuerzo intelectual del público. Los dejo con este pensamiento, y les presento una breve reseña de cómo funciona el sistema monopolista oligarca utilizando la propaganda. Para millones de personas, Fidel Castro fue un extraño campeón del ciudadano común. Un verdadero patriota, un revolucionario, un líder que abnegado a una causa justa, sacrifica su vida como pedestal de sacrificio hasta que una enfermedad se lo impidió. Fidel, un sobreviviente de la Guerra Fría. Pero, ¿a qué precio? Es la pregunta. Los embargos impuestos contra un gobierno por el pueblo americano siempre han funcionado, siempre que a la clase gobernante les importa el bienestar del pueblo. En Cuba no funcionó. Porque lo que menos les importa a los monopolios oligarcas es el bienestar de otros que no sean los propios y los de sus seres queridos. El monopolio oligarca comienza apropiándose de todo el capital de un país, despojando a los hombres y mujeres realizados en negocios, grandes empresas y pequeñas empresas. Ahora son propiedad del pueblo. Que es lo mismo que decir, la oligarquía monopolista. Pero como les han prometido al pueblo que todo lo que les quitaban a los que los explotaban, a los capitalistas, el pueblo los apoya. Entonces vienen las promesas, dan algunas concepciones que luego terminan, buscan a un enemigo común, para unir al pueblo y fortalecer el liderazgo. Como su supuesta guerra es contra los capitalistas, el mejor enemigo común para unir a las masas, debe ser Estados Unidos. Y sí que afecta la propaganda. A tal grado que un mito se da como un hecho acrisolado. Para millones de personas, un bloqueo fue impuesto al pueblo cubano, por el imperialismo yanqui. Por la única razón. Que eligieron un camino socialista. Y en venganza, el cruel imperialismo del norte quiere ahogar al heroico pueblo cubano en un mar de miseria, pero ahí está el pueblo, valiente, heroico y decidido a no dejarse doblegar por los crueles bárbaros señores del poderoso vecino del norte. Y así funciona la propaganda de la oligarquía monopolista. En realidad no hay ningún bloqueo contra el pueblo cubano, existe un embargo económico y financiero contra el monopolio oligarca de la familia Castro, no un bloqueo contra el pueblo cubano. Y no se impone este embargo porque el pueblo cubano haya decidido seguir por voluntad propia un camino comunista. El embargo fue impuesto por el pueblo estadounidense a la familia Castro en respuesta a $2 billones, no 2 millones, 2 billones. Que este monopolio oligarca cubano, los Castro, roban al pueblo norteamericano, en cuestiones de propiedades y empresas, nacionalizadas, americanas radicadas en Cuba. Después del triunfo del caudillo oligarca de la revolución del 1959.
Son tan patriotas, los oligarcas monopolistas de los Castros, que sin importar el daño que este embargo causa al pueblo cubano, no renuncian al dulce sabor del poder y las riquezas. Solo hay que ver la vida espléndida y capitalista que llevan sus hijos e hijas, en contraste con el resto de la población, solo hay que ver sus mansiones en contraste con los edificios destruidos de La Habana. Si solo somos ricos un grupo en una nación, somos todopoderosos. Esto todo monopolista oligarca lo sabe, y de igual forma que un inescrupuloso pastor evangélico trasquila a sus ovejas, el sistema monopolista oligarca trasquila a todo un pueblo. ¿Es esto lo que Maduro piensa que el pueblo venezolano le va a tolerar? Los tiempos han cambiado, imitar a la oligarquía monopolista de los Castro es un error que ningún pueblo digno está dispuesto a soportar. Venezuela ha dicho basta. Y su heroico pueblo ha echado a andar. Golpe de Estado más grave en la historia venezolana. Es Nicolás Maduro disolviendo la democracia y disolviendo la república. Y frente a eso, la unidad democrática. Y los diputados de la Asamblea Nacional llamamos a rebelarse el pueblo de Venezuela.